en esta noche fresca por la ciudad de Montevideo. La verdad es que Nacional terminó un partido que se le pudo haber complicado, más diría, se le complicó en el final cuando realmente tuvo todo para poder cerrarlo ya directamente en el primer tiempo. Es raro decir de que en los últimos 10 minutos quizás el merecimiento del partido iba para el equipo de Boston River, de pensar de que Boston pudiera llegar a haber empatado este partido. No tenía referencia y nada que ver con lo que fue el arranque del mismo, ¿no? Un arranque en el que Nacional se puso en ventaja 2-0 en los primeros 13 minutos, pero más allá de haberse puesto en ventaja, también tuvo la oportunidad de hacer algún gol más en ese momento también. Pero acá hay un golpe que es claro, es real y fue lo que terminó cambiando el partido. Y la verdad tengo que decirlo, es increíble que haya sucedido eso. Porque un gol de Boston River, que no se veía venir por ningún lado, el gol de Facundo Rodríguez, es el que termina cambiando el ánimo del partido. A los 18 minutos de juego, cuando Boston River iba perdiendo 2-0, Facundo Rodríguez sacó un zapatazo de otro partido que puso el encuentro a Boston River. Pero más allá de la factura del gol, que fue realmente impresionante, la definición del número 7, más allá de todo eso, es impresionante lo que cambia anímicamente al Nacional que le hayan convertido ese gol. Yo creo que, a ver, es cierto que lo más importante de Nacional en esos primeros 10-15 minutos terminó siendo también por un partido, yo diría que terrorífico, de la línea defensiva de Boston River. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho de lo bueno que había tenido Nacional también tuvo que ver con mucho de lo malo que hizo el equipo de Boston River en el inicio de este partido. Pero más allá de todo eso, y desligándome de esos primeros 15 minutos, el resto del partido Nacional también terminó siendo superior a Boston. El tema es que nunca pudo llegar a explotar lo bien que hizo en el arranque del partido. Porque si con Nicolás López activo en esos primeros 15 minutos le pudo haber sacado hasta 3-4 goles de ventaja, no entiendo cómo después López termina bajando tanto su rendimiento personal, que termina incidiendo en lo individual en los 75 minutos restantes de juego. No digo y no quiero decir con esto de que el Diente López haya sido el por qué Boston River terminó teniendo vida en el partido y el por qué Nacional terminó no jugando tan bien esos restantes 75 minutos. Pero sí, todo mostraba que cuando el Diente estaba activo, que cuando se hacía los espacios, que cuando él mismo buscaba los espacios de sus compañeros, el fútbol en Nacional era más directo y era diferente. Y Nacional encontraba superioridad clara, con hasta diría contras en superioridad de números. Después del 2-0, inmediatamente después del 2-0, 30, 40 segundos después de que moviera Boston River, Nacional vuelve a tener una contra 4 contra 2, que no la termina bien, pero volvía a mostrar superioridad ofensiva por sobre la superioridad defensiva que de alguna manera intentaba pero no proyectaba el equipo de Boston River. Y la verdad es que llama mucho la atención el bajo, no sé si llamarlo futbolístico, pero seguramente anímico Nacional después del gol. Es cierto de que se rearma Boston River sin cambios, sino que, imagino, con órdenes, hasta con vergüenza propia, podría llegar a decir, por ese mini baile que estaba recibiendo el equipo Sastre. Es cierto de que se rearma mejor, de que ya los laterales empiezan a quedar un poco más, de que el balance se genera bien, de que Lucas Lemos empieza a bajar mejor de la mitad de la cancha para ayudar a la línea defensiva. Pero más allá de todo eso, Nacional seguía siendo superior con el balón. El tema es que le faltaba la chispa que le pone el Diente López. En un partido en el que también Otero, para mí, en el primer tiempo y en especial en esos primeros minutos en los que Nacional se mostraba muy superior al rival, también terminó teniendo algunos destellos importantes para que Nacional encontrara espacios
y encontrara directamente jugadas que lo llevaran a tener las oportunidades que el equipo de Peirano terminó teniendo. Pero cuando terminaba el primer tiempo nos sorprendíamos de que Boston River había terminado el primer tiempo en partido, de que el resultado que había conseguido Boston River, con ese descuento de Facundo Rodríguez, lo había hecho terminar un primer tiempo en el que el arranque parecía explicarnos de que lo iba a tener de más al segundo tiempo, diciéndonos totalmente lo contrario. No, muchachos, Boston River sigue en partido, Nacional mermó y el equipo de Jason Viera parece querer ir a buscar un poco más arriba. Ya para el segundo tiempo, recordemos que Facundo Rodríguez, el autor del gol de Boston, yo creo que la misma jugada, yo no sé si no termina siendo el remate mismo del gol, lo que de alguna forma lo termina lesionando. En la misma jugada, casi que minutos después, termina saliendo Facundo Rodríguez para el ingreso de Adamo. Reitero, para mí el cambio fue un diferencial tremendo en lo que podía ser el juego de Facundo Rodríguez con lo que podía ser el juego de Adamo. Seguramente Viera vio un partido quizás con algunas pelotas más largas, con algunas pelotas más altas, para que este pudiera llegar a pivotear y conectar con Guillermo López o con Juan Manuel Gutiérrez. Nada de eso terminó sucediendo. Por eso es que me pareció de que el cambio no era por Adamo, sino que era por Anhelo, por más de que entiendo de que para el entrenador Anhelo no es número 9 en este equipo de Boston River. Después, en el segundo tiempo, Nacional sale a presionar arriba como había salido en el primero, no con tanta asiduidad como sí lo había hecho en aquellos primeros 15 minutos, pero de alguna manera manteniendo siempre tres hombres que presionaban esa salida. Yo diría que ya por momentos, si bien está bien, la entiendo, la comprendo, la comparto, y hasta por momentos cuando sale bien la aplaudo, pero esa salida que siempre es entre el pase del arquero, los zagueros, esperar que vengan a presionar para que el equipo rival termine generando algún espacio, tirar el balón hacia ahí, la verdad no le salió a Boston River, no le salió para nada. Y muchas de esas salidas terminó en pelotas largas después de haber arriesgado tanto con el arquero como con alguno de los zagueros. Bueno, ahí presionó bien Nacional, encontró alguna pelota en el segundo tiempo. El remate quizás del venezolano Otero terminó siendo de las primeras opciones que tuvo Nacional en el segundo tiempo, como para seguir buscando ampliar la ventaja y de esa manera quedarse un poco más tranquilo en el partido, pero claramente no lo termina consiguiendo. Y después yo creo que hay dos cambios que son los más importantes que genera Boston River y que de alguna manera intenta cambiar el partido. ¿Tá? Es el cambio del ingreso de Anhelo por el costado izquierdo, pero yo creo que también el ingreso de Viera por derecha. Los dos extremos cambia Jason Viera y le hace bien, me parece, al juego de Boston. A mí Anhelo es un jugador que me encanta. Yo la verdad no entiendo cómo no tiene más minutos. Quizás seguramente sea un tema de que no aguante 90 minutos al estilo de su juego, que es siempre directo, que es siempre de uno contra uno, de ir, pechar, de meterse, de diagonales. Posiblemente quizás no aguante 90 minutos a ese ritmo y es por eso de que no termina siendo titular en este equipo. O sea, me cuesta entender que haya jugadores que no aguanten igualmente 90 minutos cuando se preparan toda la semana para esto. Pero supongamos que no lo aguantan y que quizás eso sea el por qué Anhelo no arranca como titular. Igualmente así, yo creo que Anhelo le puede dar muchas más prestaciones de las que le da, por ejemplo, Guillermo López cuando ingresa en este equipo de Boston River. Pero más allá de todo eso y sin meterme en partidos anteriores, hoy Anhelo terminó siendo una clara carta de este Boston para de alguna manera intentar dar el batacazo. A ver, batacazo seguramente y como partidos importantes ha tenido otros mucho más importantes este equipo de Boston River. Pero créanme que hoy, a los 13 minutos de juego, todos aquí pensábamos de que el partido de a poco se iba cerrando antes de los primeros 20 y que Boston River haya llegado a ser el equipo quizás que haya tenido más chances en los últimos 5 o 6 minutos. Eso sorprendió a propios y seguramente también a extraños. Voy a ir con el mariscal Gabriel Rivero a Estudios Centrales. Volvemos, esperamos la palabra del entrenador del equipo tricolor y la palabra también de algún dirigente de Nacional, mientras seguimos hablando de esta victoria de Nacional que lo deja nuevamente líder, no solo del intermedio, sino que también de la tabla anual.
Ese jugador juega las risas porque su salud bucal es nuestra prioridad. En Clínica Dental Dr. Borsani Fugasot ofrecemos una amplia gama de servicios: implantes, ortodoncia, prótesis y blanqueamientos para lucir una sonrisa saludable y brillante. Santa Fe 1299, esquina Melo, Complejo Zapicán, cerquita del Hospital Vilar de Bo. 091-974-603. Sonrisa sana, sonrisa feliz. JCS Mantenimientos, pinturas, hidrolavados, limpieza de techos y carpintería. Atención personalizada Juan Suárez 094-093-352. Captura la magia de cada momento. Transformamos cada instante en un recuerdo. Sergio Duarte, fotografía 094-900-590. Daniel Estafa, peluquería y salón de belleza. Más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo. Servicio especializado con profesionales de más alto nivel. Agraciada 2597. Muy bien. Escuchamos la palabra del entrenador tricolor. Ya está pronto. Le sigue el entrenador de Nacional, Pablo Peirano, que va a hablar aquí con los medios de comunicación. El entrenador de a poquito se va acomodando. Ya cuando todos los colegas den el ok, vamos a arrancar la conferencia. Escuchamos la palabra. Pablo, ¿qué fue lo más positivo de la jornada de hoy? Quedarse con la anual, me imagino, o seguir estirando la ventaja en la anual, pero hoy se vio un Nacional que arrancó muy bien, pero que terminó quizá un poco peor de lo que arrancó. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, fundamental ganar. Tuvimos un buen comienzo del partido, donde concretamos dos opciones, pueden haber sido más. Después, bueno, sobre el cierre del primer tiempo, un golazo. La verdad que no sé, no veíamos que el equipo rival no estuviera como hundiéndonos en el juego para esa sensación, pero bueno, nos convirtieron. El primer tiempo fue muy bueno, sin ser esos últimos minutos donde recibimos el gol, pero estaba el partido controlado. Comenzamos de la misma manera, comenzamos con 2 pelotas en los palos, tuvimos como para ampliar la ventaja y bueno, terminamos con una sensación de peligro de Boston River, que se vino muy bien al ataque, nos costó sostener la pelota sobre el final y bueno, tuvieron ahí alguna jugada de una pelota quieta, un córner que tuvieron y unos pases largos atrás de la espalda. Teníamos la oportunidad de haberlo cerrado antes, pero bueno, también es mérito del rival, que tiene vergüenza deportiva y también insiste hasta el final. Y bueno, estamos viendo los partidos del fútbol uruguayo, son todos así, hay que seguir trabajando. Bueno, mejoramos respecto al partido pasado también en bastantes cosas, así que hay que seguir por este camino. Pablo, buenas noches. Consultarte en la previa del partido 6 variantes con respecto al partido ante Torque. Lógicamente la de Suárez obligada, a Oliva imagino que se le respeta su titularidad, pero después llevarte a cambios puntuales, el del lateral izquierdo, ¿por qué el Ojito por encima de Romero? ¿Por qué la salida de Villalba? Por lo menos para saber alguna de esas secuencias. Gracias. En el caso de Nicolás es un jugador que está acostumbrado a jugar en esa posición, ya lo ha hecho más de una vez. Voy a decir Ojito porque siguió Nicolás, hay unos cuantos, ¿no? Vamos a decir Ojito en esa posición, ha estado acostumbrado. Y bueno, en el ensayo de los entrenamientos, con su pierna para adentro, me estaba inquietando algo él que no podía dar desde más atrás. Fue esa la decisión. Y con respecto a Villalba, un tema de lo que era la semana, lo que había visto, él cómo venía con el funcionamiento, también muchas cosas externas y bueno, el rendimiento del Sapo del partido pasado que entró muy bien, que tiene mucho 1 contra 1 y bueno, me decidí por el Sapo para este partido. Pablo, buenas noches. Es inevitable sacarte un poco de lo futbolístico con lo que fue la semana para Nacional, sobre todo con algunas cosas que se originaron internamente. ¿Cómo notaste vos al equipo, sobre todo al plantel, con lo que sucedió en la semana, con esas medidas que tomaron los jugadores de no hablar con la prensa, pero también por momentos tomar una determinación un poco más allá, yendo un poco al tema de las acciones con los socios? ¿Lo hablaste con los jugadores? ¿En algún momento los notaste fuera de foco para un partido tan importante como el de hoy? ¿Cómo lo viviste vos también como entrenador y líder de grupo? Todo lo contrario, en campo y entrenamiento hicimos muy buena semana, muy enfocados en las tareas. En ningún momento vi al grupo disperso ni distraído. No hicimos mención de cosas fuera de lo que son los EPEs a la hora de trabajar. Nos enfocamos en Boston River y aprovechar la semana, que fue la primera que tuve un poco más larga. Lo demás no hice hincapié, solamente hincapié en las tareas. Te traigo nuevamente a lo futbolístico.
La generación de fútbol o la no generación de fútbol efectiva fue lo que más sufrió en el segundo tiempo Nacional para tenerlo más lejos a Boston. Hubiera sido el ideal el haber concretado las situaciones y haberlo manejado distinto los tiempos. Terminamos sufriendo más de lo que merecimos, pero también tenemos que tener respuesta para cerrar los partidos cuando esto sucede. También no ha pasado y hemos resuelto de buena manera. No es fácil el fútbol uruguayo, todos buscan sus opciones y luchan hasta el final, pero teníamos que haber cerrado el partido con esas acciones que tuvimos para concretar. Felicitaciones por la victoria, Pablo. Gracias. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo has hecho, qué evaluación has hecho de Gonzalo Carneiro? ¿Hay posibilidades que lo convoques con Racing? Gonzalo está en una etapa de que recién está ingresando para hacer fútbol y todavía está en ese momento. Una cosa es hacer fútbol con los compañeros, donde todos lo cuidamos, a un jugador que viene con una lesión, y otra cosa es fútbol abierto. Él está en este periodo de empezar a tener movimientos diferentes, minutos distintos en campo abierto, así que él está en pleno crecimiento. No lo veo cercano todavía la situación para él. Vamos a buscar hacer fútbol entre semana para que él y otros compañeros también, como Erazo, que estar cerca para estar de alta, así que seguir trabajando. Se tiene que poner a punto en el aspecto físico también. El campeonato está rodando. No es que uno esté de alta de la parte de la lesión, después está la alta deportiva, la evaluación nuestra también dentro del campo, la competencia interna, y ahí decido yo. Buenas noches, Pablo. Estamos en vivo para Fútbol Club y también para Motivo Portal. Consultarte dos en una. Primero, ¿cómo lo viste vos a nivel de cancha, el estado del campo de juego? ¿Crees que pudo haber influido en el rendimiento de ustedes? Porque desde arriba se veía que estaba un poco mal. Y después, en cuanto al primer tiempo, se te vio hablarle bastante a Gonzalo Petit, incluso después del segundo gol de ustedes. Llamás a Oliva para que hable justamente con Gonzalo. ¿Cómo lo viste a propósito del atacante tricolor? Y bueno, ¿qué le pedías puntualmente? Voy a empezar con la última. Gonzalo, un desplazamiento increíble en el juego ofensivo, muy generoso a la hora de la recuperación, a la hora de buscar e insistir siempre con el balón. Gonzalo es un jugador que se brinda por completo. Lo que le estaba marcando a Gonzalo que Nicolás estaban lanzando el juego y que él se mantuviera dentro de los centrales para las diagonales, que no insistiera tanto en el juego de venir a buscar el balón, sino que fuera más profundo para tener más opciones y estirar a los dos centrales. Está bien que venga a recibir, pero en este momento Nicolás, el que estaba recibiendo más, el diente, y él que fuera más en diagonal. Con respecto a la excusa del piso, 50 y 50 para los dos equipos igual, no pongo excusa por el campo, hay que resolver las situaciones. No está en un momento óptimo, eso es, no vamos a decir que está bien cuando no está. Pero bueno, hay que seguir trabajando en estos pisos que a veces se dan favorables y otras veces no, pero no lo pongo como un atenuante para el rendimiento de Nacional. Hay que resolver situaciones de juego. Pablo Fernando, el espectador, ¿cómo andás? Hablaste de Villalba, ¿no? De situaciones que viste en la semana y de aspectos externos. ¿Qué se puede saber de esos aspectos externos? ¿La posibilidad que se vaya, de un club interesado en que se vaya a jugar el Mundial de Clubes? La cosa que sucedieron en la semana que me la reservo. ¿Es vinculado con la selección? ¿Mm? ¿Vinculado con la selección? Me la reservo. Pablo, por acá, Patricio para Pasión Deportiva. Quería preguntarte qué tan importante fue para el planteamiento esa presión que ejerció Nacional a la salida de pelota de Boston River, sobre todo sobre jugadores como Amado y Lemos. Bueno, ellos en el juego de inicio tienen algunas circulaciones ya automatizadas, y era fundamental desde ese comienzo de juego de ellos incomodarlo para que no pudieran unir el juego después con la mitad de la cancha. Por eso una presión alta a la hora de iniciar el juego, tanto de Gonzalo como el Diente, que fueron muy generosos con esa primera presión, más atrás los volantes que estuvieron bien. Ellos igual con el arquero muchas veces salteaban esa primera presión y ahí el partido se volvió para la segunda pelota. Boston River es un buen equipo, funciona bien, tanto en corto como en largo. Bueno, y por momentos lo controlamos muy bien, tuvimos para quitar y robar directo, y otras veces tuvimos que refugiar en el área porque nos saltearon la primera presión. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo laburar y cómo hacer entender de repente que
que en un periodo de pase donde se habla mucho, hay mucha cosa externa, de nombres de acá, que no baje eso, que no te entre eso en el plantel y que no entre en los céspedes, ¿no? Porque las señales y los mensajes de afuera, con jugadores que pueden venir, con nombres, con los que se pueden ir, con todo lo que se habla, es inevitable que repercutan. ¿Cómo tratar de que eso no les pegue ni deportivamente? La misma respuesta que la anterior. No tuve la sensación cero en la semana, con los entrenamientos, con los trabajos. Es lógico que se hable de jugadores que puedan venir, jugadores que también se puedan mejorar en el periodo de pase. Es normal, estamos todos acostumbrados. Tenemos que trabajar de una manera blindada y ocuparnos de lo que tenemos que ocupar: el torneo, la semana, entrenamiento, y después lo demás ya habrá tiempo. Buenas noches, Pablo. ¿Qué crees que le faltó a Nacional para ganar? Bueno, Para ganar tranquilo, perdón. sí, ya te entendí la pregunta. Haber sido más en las opciones que tuvimos de gol, haber sido eficaz. Uno suena fácil hacer 2 goles, 3, como si fuera algo fácil, pero no lo es. Si esa eficacia no hubiera salido, hubiéramos manejado el partido de otra manera. Y vuelvo a repetir, también el equipo rival sobre el final, su ímpetu, dejar jugadores arriba, buscar, también lo hace, y nosotros tenemos que resolver cuando esas cosas se presentan. Muy bien, hasta ahí la palabra de Pablo Peirano. Muy bien, excelente la palabra del entrenador del equipo tricolor. Voy contigo, querido Mariscal, y venimos ya para cerrar una nueva transmisión de Fútbol a Sol y Sombra. Daniel Estafa, peluquería, salón de belleza, más de 10 años de experiencia en el mercado uruguayo, servicio altamente especializado con profesionales de más alto nivel, Agraciada 2597. Masterson, mucho más que vigilancia. Líderes en seguridad y limpieza en Cataluña 3131, a pasito del estadio, y en la web masterson.com.uy. Rodiño, la empresa líder en la fabricación de artículos de caucho e insumos industriales, casi 80 años dándole a la industria calidad y respaldo. Rodiño, Galicia 1358. La Pasiva de Colón, un punto de encuentro para el buen comer. Los mejores platos, menú ejecutivo de lunes a viernes, plato, postre, bebida y café, 710 pesos. Buen gusto, gran atención, hermoso lugar, la Pasiva de Plaza Colón. En espeto corrido no hay como el brasero. El líder del espeto corrido en Uruguay está en ruta 5, kilómetro 19, la entrada a La Paz. Reservas exclusivas por WhatsApp 091-211-82. Bueno, muy bien, ya pasaba la palabra de Peirano, ya hablábamos lo primero, obviamente, también que nos parecía claramente el partido. Hay una de las cosas que dijo Peirano, creo que las mencionábamos, y algunas otras en las que ni que hablar estamos de acuerdo también por parte del entrenador. Vos sabés que en un momento, Lea, no escuché bien de quién era que se estaba hablando, pero él dijo, me guardo lo que pasó. Factores ¿Era de Villalba que se estaba... Pará, ¿pero era de Villalba que se estaba hablando? Sí, era de Villalba. Bien, él dijo que factores externos habían hecho que perdiera la titularidad. Dijo, el partido de Meireles anterior había sido muy bueno y algunos factores externos de Villalba esta semana hicieron que me incline por Meireles. Cuando el colega Rodrigo Vázquez le hace la repregunta de si era por la selección, dijo, reitero, me lo guardo para mí. Bien, excelente. También Vasco esta semana sonó mucho su posible transferencia o préstamo a Pachuca para jugar el Mundial de Clubes. Sí, claro, totalmente. Y es más, creo que la oferta estaba sobre la mesa. No me acuerdo, ¿no se lo preguntaban a Bairo hoy? Me parece que sí, ¿no? Sí. Bairo dijo que ya la había rechazado Nacional. Bien, ahí está, excelente. Bueno, Lea, no sé si querés complementar algo más de ahí, si no vamos cerrando también tu trabajo ya de paso. Bueno, sí, mañana día libre para el plantel de Nacional. Vuelve el martes a las 10 a los entrenamientos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Hernández. Gran trabajo como siempre, fuerte abrazo. Abrazo grande. La Chaga, ¿usted me quiere decir algo más? En un ratito vamos a escuchar a Alex Saúl, que hablaba también mientras estaba dando la conferencia de prensa del entrenador de Nacional. ¿Pero algo más que me quiera aportar? Bueno, Boston River ya partió desde el Gran Parque Central para tener jornada libre en el día de mañana después de esta derrota ante el equipo de Nacional. 3 puntos en este torneo intermedio, después en 2 derrotas consecutivas. El partido pasado fue el que ganó ante el equipo de Juventud de Las Piedras.
entonces fue su único triunfo en este torneo intermedio. Se mantienen con 25 puntos en lo que es la tabla anual, hoy por hoy en puestos de Copa Sudamericana. Hoy Jacksonville llegó a su partido número 70 como entrenador del equipo Sastre, del equipo de Boston River, y ahora el próximo partido del equipo de Boston River será contra Danubio, un partido interesante ante Danubio que viene bien en esta serie del torneo intermedio, contra Danubio en el Estadio Campeones Olímpicos el próximo domingo 14:30, lo próximo de Boston River. Bueno, muy bien, excelente, muchas gracias, Cristian, fuerte abrazo. Abrazo grande, nos vemos mañana en FIPO y el martes en el partido de Uruguay. Así es, gran trabajo como siempre. Bueno, lo más importante, claro está, es la victoria, lo más importante, claro está, que son los 3 puntos. Hay consideraciones que el entrenador va a tener que seguir trabajando, entre ellas yo creo que esto de nivelar un poco los momentos del partido, en no tener tanta diferencia en cómo se terminó arrancando hoy. Hoy fue al revés que partidos anteriores. Hay partidos en los que le habían preguntado al entrenador, ¿te alcanza solo con ganar el segundo tiempo? Bueno, y él había manifestado de alguna manera que era algo a arreglar. Hoy, si no fuera por el primer tiempo, el segundo tiempo estaba realmente complicado, ¿no? Y la verdad es que cuando no es uno es otro, y hablo de los tiempos, a Nacional en algún momento, siguiendo así de esta manera, yo creo que puede encontrar un rival que le haga la vida un poco más imposible, y es lo que va a tener que corregir. El ser más continuo con el tema del rendimiento, el que los cambios desde el banco ingresen con la posibilidad de mantener la superioridad que Nacional mostraba en algunos momentos en el partido. Era imposible, es cierto, de que Nacional mantuviera el rendimiento de los primeros 10-15 minutos de juego, pero yo creo que nadie pensaba hoy acá de que Nacional iba a terminar metido sobre su arco con 3 chances de gol claras para Boston River, que le podían haber empatado el partido y lo podían haber complicado. Obviamente, todavía falta mucho, pero desde este momento en las diferentes tablas de posiciones, ya sea en el intermedio, porque Danubio viene haciendo los 9 puntos al igual que Nacional, o ya sea en la anual, porque Liverpool lo había empatado y volvía a la victoria en aquel partido ante el equipo de Cerro Largo. Importancia mucha en estos 3 puntos, en la continuidad de la senda de la victoria para Nacional, que hoy ensayó 6 cambios de lo que fue el partido anterior. Arrancó muy bien, pero terminó en caída libre lo que fue el partido con Boston River. Desde acá, desde el Gran Parque Central, nosotros junto a Marcelito Pérez nos vamos. Ustedes se quedan con la síntesis final de Nahuel Acosta y del Mariscal Gabriel Rivero desde Estudios Centrales. Han sido todos más que